Damas y caballeros, buenos días, saludos, bienvenidos a Con Todo al Aire, el programa que habla y deja hablar por Panorama 96.9 FM, donde habla la gente. 96.9 originando en Santo Domingo y un circuito de estaciones de radio que cubren todo el territorio de República Dominicana. Yo soy Frankie Arias y saludo de inmediato a la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches. Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y por supuesto a toda la familia y a todos los dominicanos y extranjeros que se han hecho fiel a este espacio, su espacio, que lo han convertido en el preferido de esta hora. Por supuesto, siempre recordándoles a ustedes que se tienen que suscribir a todas nuestras redes sociales y a nuestra plataforma que nos da la gran ventaja de que ustedes nos puedan ver en cualquier momento del día en donde ustedes quieran. Ustedes saben por dónde, por nuestro canal de YouTube. Se fue abril. FM. Se fue abril. Se fue abril. Se fue. Estamos a 30 de abril. Es miércoles, día central de la semana. Tenemos un programa interesante hoy, porque hay un invitado que cada vez que llega aquí deja chispa y fuego. Deja machete y gilet. Sí, deja sí, machete y gilet. Por supuesto, todas las personas que estén muy pendientes a nuestra línea telefónica, porque cada vez que este invitado viene, deja esa línea encendida y para que empiecen a llamar con tiempo, por favor, y no se quejen. No se quejen al final. Perseverar en el cumplimiento del deber y guardar silencio es la mejor respuesta a la calumnia. Eso lo dijo el malecón, George Washington, para que uno se confunde con los nombres. Hoy es Día Internacional del Jazz. Hay muchos dominicanos, bueno, no tanto, que son fanáticos de esa música. Sí, el jazz es divino. El jazz, el blues. Sí, bueno, el jazz. Hoy se celebra internacionalmente el Día del Jazz. O sea que New Orleans hoy está de fiesta. Una divinura. Sí, definitivamente. Pero hay muchas ciudades donde hay muchos clubes. Me refiero en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York hay muchos clubes. Sí. ¿A dónde? En Utah. No sabía de Utah, pero sí en Nueva York. Es que yo no he ido por ahí. Sinvergüenza. Un día como hoy, en 1492, los reyes católicos expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. Vete al mar y todo lo que tú descubras, tú eres de ahí el almirante. Todo eso después de haberle dicho también ladrón. Sí. Un día como hoy, en 1789, George Washington precisamente asume como primer presidente de los Estados Unidos. Un día como hoy, de 1803, los Estados Unidos le compra a Francia el estado de Luisiana. También un día como hoy, pero de 1838, es la independencia de Nicaragua. Nicaragua logró su independencia en 1838, un día como hoy. En 1897, el físico británico Joseph John Thomson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo. En 1900, el gobierno estadounidense otorga a las islas Hawái, y ¿qué es lo que me pasa a mí hoy miércoles? ¿Qué es lo que fue lo que yo bebí anoche? A las islas Hawái el estado de territorio vinculado a la Unión. En 1912, un día como hoy, se fundan los Estudios Universal. En 1939 se inician las emisiones televisivas con programación en Estados Unidos. La televisión ya programada con una parrilla formal se inició un día como hoy en los Estados Unidos en 1939. En el 39 también se inaugura la Feria Mundial de Nueva York. Adolf Hitler, un día como hoy, pero de 1945, se suicida en su búnker de Berlín junto a su esposa Eva Braun. En 1948, 21 naciones fundan la OEA, Organización de Estados Americanos. En 1975, caía Saigón. La guerra de Vietnam finaliza formalmente con la rendición incondicional del presidente de Vietnam del Sur, Dong Van Minh. En 1993, el científico Tim Berners-Lee lanza el dominio público World Wide Web, la www. Y todo lo que tú quieras de ahí para adelante. En el 2009, la OMS cambia el nombre de gripe porcina por el de H1N1.
Todo es un día como hoy. Lo interesante hubiera sido que se cambiara la génesis de la gripe porcina. El cambiar el nombre no nos lleva mucho, pero quiero hacerte una aclaración semántica Dale. con relación a lo de Hitler, Ajá. cuando se dice, o sea, una corrección semántica, pero no de ti, sino de todos los escritos, Del dato. que un día como hoy se suicida Adolfo Hitler junto a su esposa. No, él cometió el homicidio de la esposa y luego se suicidó él. Ah, o sea, tú lo quieres, se invirtió. Él se la lambió y después se lambió él mismo. Sí, claro. Ok. Ella no tenía para dónde coger. Mira, vamos a aprovechar el tiempo porque como está Alfredo de la Cruz, siempre el hombre se está dado al diablo rayando las 11. En recepción, hoy no encontraste nada, no encontraste ninguna intimidación. No me han intimidado todavía, no me han intimado. Intimado. Pero también te pueden intimidar. Es difícil ya a esta edad. Mira, yo le puse a Bobito una imagen de un carajo que están buscando en Bonao y me gustaría que lo pusiera en pantalla. Ahí está. La Policía Nacional, la Subdirección Regional de Investigación de la PN, Cibao Sur, provincia de Monseñor Noel, Bonao, República Dominicana, está buscando a Nicolás Antonio Acosta Rodríguez. Le dicen Tono a ese tichichi. La cédula de él es 048-0080-785-3. Él anda fuertemente armado. Él está siendo acusado y hay muchas evidencias de que una señora de prácticamente 90 años, allá en un paraje llamado Jobobán, en Bonao, yo conozco ese sector ahí, él golpeó a una señora de casi 90 años luego de violarla y la mató, la quitó la vida. Yo le quiero, ponme el tipo otra vez, por favor, Bobito. Yo le quiero pedir a él que tenga la amabilidad, a Nicolás Antonio Acosta Rodríguez, de que no se entregue. No le haga caso, que allá en Bonao, en los medios, te están diciendo, entrégate, no te entregue, Nicolás. Tono te dice, no te entregue. Permítele a la policía hacer su trabajo, que ellos te busquen. Frankie. ¿Qué pasó? Pero un tipo, que una señora de 90 años que está en su casa sola, la viola y luego le entra a golpes y la mata. Sí. ¿Cómo tú me estás diciendo? Me dice, mira, entrégate. No te entregues, Nicolás. No te entregues, no le haga caso. Y para que la policía te ayude todo y limpie un poco la sociedad. Todo es muy nefasto. Lamentablemente la señora falleció cuando estaba recibiendo atenciones médicas en el hospital. Tono, no te entregue, por favor, no le haga caso a lo que te piden que te entregue. Y para yo terminar con lo mío, yo le puse otro ya cambiando el tema drásticamente, a Bobito le mandé ahí una imagen que salió en el periódico El Mundo. La radio nos salvó a todos en el apagón. ¿Qué hubiéramos hecho sin ella? Ese fue un grito de este medio español con lo que ocurrió antes de ayer. Con las 2 o 3 horitas, vamos a decirle así de forma sarcástica, que duraron sin luz. Y aquí, que teníamos tiempo en donde sabíamos durar 22 y 23 horas del día sin ella. Yo quiero resaltar el beneficio de la radio, el aporte de la radio como medio de comunicación. Lo vengo diciendo hace ya un buen tiempo porque cuando explotó la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, que en los, ¿cómo se llama? Los refugios, sí. Debajo de la casa que hay una los cosa. Los búnker. Sí, porque hay búnker, pero hay otra cosa que es más común. Sótanos. Los sótanos, carajo. Mira, tú viniste hoy, disculpa, con la lengua estropajosa. Sí. Vino saltando cosas y ahora se le olvida la palabra de lo que va a decir. O sea, entonces, en ese momento de la guerra, en su momento más neurálgico, en sótanos, búnker, en refugios, la radio fue la que sirvió de medio de comunicación efectivo. Eso fue notorio porque muchos medios impresos y de televisión resaltaron el trabajo de la radio en ese momento. Pues el lunes pasado, en lo ocurrido en España y gran parte de Europa, volvió la radio. Cuando se caen las antenas, cuando se va la energía eléctrica, cuando colapsa el internet. Cuando las baterías de las antenas que dan servicios de internet colapsan, entonces queda la radio reinando.
siempre me voy a sentir orgulloso de este medio de las ondas hercianas, donde llevo un par de días trabajando, porque María, en Puerto Rico, hace unos años, la radio fue la única que se quedó estoicamente llevando la información, la orientación y a veces hasta el entretenimiento. Algo bien particular, las imágenes que se difundieron respecto a cómo estaban las plazas, las calles, la gente saliendo de las oficinas, de los aeropuertos, de los metros, o sea, de las paradas, de autobuses y de metros, de ferrocarriles. Eso era algo que producía muchísima ansiedad y estado panicosos en las personas. Mira, había unas plazas en donde la gente estaba gritando, de forma histérica, porque se sentía que no podía tener el control de la situación. O sea, fue algo bien penoso porque nos pudimos dar cuenta del impacto negativo de las redes sociales en la vida de las personas. Hace un par de meses yo compré por internet un radio que le dicen el radio del día, el día final, ¿cómo se llama? Del último día. Ajá, del día que colapsa todo, le dicen ese radito, porque es de una batería recargable, pero además es pequeño, pero tiene un tramo encima que es un panel solar, trabaja con energía solar. Pero si se oscurece todo, tiene una manigueta, una manivela que detrás tú le das al radio. ¿Tú te estás preparando? Lo que pasa es que mi pasión por la radio me hace buscar ese tipo de cosas y bueno. Quiero hacer una aclaración respecto a una noticia que salió en el día de ayer, donde revelaban que un estudio arrojó que el 20% de los adolescentes dominicanos sufre violencia de sus cuidadores. Voy a leer la noticia de forma tácita para poder explicar en lo que tengo interés. Un 20% de los adolescentes dominicanos asegura haber sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores en el último año. Especificación, en el último año. Y un 4% denuncia haber sufrido violencia sexual. Así lo aseveró el estudio anual Impacto, el impacto de monitorizar presentado por World Vision República Dominicana durante el Foro Nacional de Protección de la Niñez y Compromiso de las Iglesias celebrado este martes. Esto fue con una muestra de aproximadamente 6,000 participantes. Y quiero que la población entienda que no es el 20% de la población de los adolescentes, sino en el último año. En el último año se tomó como especificación los 12 últimos meses del año. Esto nos confirma datos relevantes de encuestas a largo plazo, en donde podemos ver que todos los adolescentes, casi el 80%, ha sido víctima de algún tipo de abuso o violencia física, psicológica y sexual por parte de sus cuidadores o sus progenitores en algún momento, sus tutores. O sea, de su círculo de confianza, de su entorno familiar. De gente que se supone lo cuida. Sí, sí. O sea, en este caso... El ataque viene de quien está supuesto a cuidarte. Siempre es así, o de alguien muy cercano o quien maneja el entorno, la seguridad del entorno. Bueno, son las 11:19. Vamos a hacer una pausa, la primera en Con Todo al Aire, el programa que habla y deja hablar, para que demos paso a nuestro invitado porque tenemos algunos temas importantes. Vamos a ver cuál es la opinión de él, de quién será el nuevo papa. Vamos a hablar de cosas de geopolítica un poco y vamos a hablar de migración y vamos a hablar de expectativa de todo lo que está ocurriendo. Bueno, venimos en breve Con Todo al Aire, el programa que habla y deja hablar. Minutos de la mañana, somos Con Todo al Aire por Panorama FM, donde habla la gente. Y hoy miércoles habíamos prometido desde la pasada semana que íbamos a requerir la presencia nuevamente de Janel Ferreras, que se ha convertido ya en un habitué de Con Todo al Aire. Y hoy tenemos muchos temas con Janel Iches. Sí, bueno, tenemos todavía en el tapete el tema de que se están llevando a cabo las
las intenciones de armar el cónclave, y que dicho sea de paso, salió algo bastante chistoso en el día de ayer. Primero, que los 3 cardenales más jóvenes del mundo se tiraron un selfie, y que hubo un cardenal que se atrevió, Janel, a comerse todo lo del minibar de la habitación, y después le llegó la factura. No, pero este mundo Y él quedó horrorizado. Buenos días, porque Janel. dijo que qué fue lo que él se comió, que era tanto cuarto. Buenos días, yo me siento alegre. Ya creo que soy parte. Me imagino que el gerente de Panorama me puso en nómina. Por Miguel Medina. Mi amigo Miguel, que tengo que felicitarlo porque este periódico, Panorama, y esto no es un cumplido, tengo que decirlo, Sí. pero la verdad que es el medio impreso con mayor calidad que yo he visto en toda la historia de República Dominicana. Sí, espectacular. Amén al contenido, reitero. ¿Tú te que es refieres ya a la parte física, a la al parte papel, física, la sí, al impresión? papel, a la diagramación, al concepto, Los y colores. la información es de muy fina calidad. Yo lo felicito porque la República Dominicana merecía un medio impreso. Hay personas que todavía no se adaptan a la tecnología Sí. y quieren leer su noticia en periódicos. Sí, Y aquí se ha guardarlo. especializado en hacer unos trabajos de investigación que por donde es el derrotero que ha asumido la prensa ya impresa. Aunque en tenemos papel. el periódico digital diario, la modalidad impresa la tenemos mensual. Sí, Sí, y con esa dinámica de esos trabajos de investigación que han dado unos palos terribles. No, y reitero, esto se puede guardar para colección porque la calidad del material está muy por encima de algunos libros incluso. Sí. Con respecto a tu nombramiento ya y pasar a nómina, hay que hablar con Luis también, con Luis Acosta. que- Mira, lo que dice la doctora Iches respecto a no puedo empezar sin darle un saludo en el aire de una persona que me dijo que se la diera a los dos. Me refiero al vicealmirante retirado José Roberto Muñoz Monción, Ay, muchas gracias. que da seguimiento al espacio y que qué tiene bueno. una alta valoración de ustedes dos. Muchísimas bueno, gracias. qué Mira, esta situación lo que está es humanizando la parte tecnológica del Vaticano. De la Es iglesia. simplemente acercar la iglesia a la nueva tecnología y sobre todo a la comunicación digital, que es por donde transitan las informaciones en doble vía. Hay una teoría respecto a la iglesia católica que tiene que ver con el concepto doctrinal y el concepto pastoral. Yo pienso que el Papa Francisco, mira, yo tengo la tesis de que si el Papa Francisco dejó todo organizado como dejó su funeral, el cónclave va a pasar muy rápido. Porque de 133 cardenales, hay una cifra 133, 134, 132 que están convocados. Son 135 cardenales que tienen menos de 80 años que están convocados a la Capilla Sistina. Capilla Sistina en honor al Papa Sixto IV del siglo XV. Y a partir de allí ya ha fijado el Colegio Cardenalista de que el día 7 de mayo va a iniciar el cónclave. Sí. Ahora, ¿qué sucede? En el Tú cónclave- proyectas que habrá humo blanco rápido. Oye, mi tesis. Mi tesis es la siguiente. Si el Papa Francisco dejó establecido todo, como los zapatos negros del ataúd, como el crucifijo de plástico, como la monja pobre a la esquina del féretro, como la declaración de $100 al hombre que manejó el estado más rico del mundo, que es el Vaticano. Si todo eso se construyó, porque para mí todo eso es una construcción y es viable. Yo pienso que Y entendible. y entendible. De los 108 cardenales que tienen derecho a votar, que fueron designados por Francisco y la corriente bergoliana, Solamente se necesitan 88 para habemos papa. pero no solamente 88, se necesitan 2/3. En este caso son 88, 89 votos. Él tiene 108. Ahora, ¿qué sucede? Si dentro de los anillos de poder del Vaticano, porque no se llamen a engaño, la Iglesia Católica funciona igual que los intereses políticos de la humanidad. De hecho, a mí me preocupó bastante que dentro de la doctrina de Bergoglio, por acercarte tanto al concepto de el sacrificio de la pobreza, yo pienso que desconfigura un poco la misión de un papa. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener como primer fundamento la doctrina de la fe amparada en la Biblia. Si tú sales de la Biblia y vas a hacer una prédica personal, entonces vas a tener una confrontación entre lo que establece el libro sagrado inspirado por el Espíritu Santo de Dios
y lo que tú crees como pastor. Si Hay la una Bi- contradicción ahí. Claro, si la Biblia dice que los brujos, los hechiceros, las lesbianas y los homosexuales no van a la gloria, tú no puedes ampararte en una doctrina de que dándole apertura a ese segmento poblacional, tú puedes construir un puente entre la homosexualidad y Dios. Si un homosexual acepta a Cristo desde un enfoque cristiano, católico o protestante, lo primero que el Espíritu Santo de Dios hace es que le quita la homosexualidad. Pero es imposible llegar a los pies de Cristo siendo homosexual. O sea, no convive el pecado y la conducta humana con la salvación. Y dice la sabiduría popular que tú no encuentras un ex nunca, un ex eso, un No. ex homosexual. Y mi abuelo, que es un sabio de más de 90 años, Antonio Ferreras, dice que si una prostituta anda con una monja, o la monja es prostituta o la prostituta es monja, pero dos personas diferentes no andan juntos. Totalmente de acuerdo. Entonces, al final, El que anda con perro. ladra, en cualquier momento ladra. Entonces, yo pienso que dentro de las corrientes católicas, que están los salesianos, los dominicos, los del Opus Dei, ahora los bergolianos, los franciscanos, yo pienso que la tendencia de que el Papa se quede en Italia, hay 3 cardenales italianos que tienen un carril adentro muy fuerte, hay también 28 votos africanos que están consolidados, y hay un asiático que fue el del selfie, que es muy popular, que fue prácticamente una de las confianzas del Papa Francisco. Si Francisco dejó establecido la sucesión del trono de San Pedro, ¿Quién será? va a ser uno de él y posiblemente suba con el nombre de Francisco II. Ahora, yo no creo que el cónclave pase de 72 horas. El primer día hay votaciones duales en la mañana, duales en la tarde, el segundo día por igual. Yo pienso que en menos de 48 a 72 horas la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va a echar humo blanco por la Capilla Sistina. En esta transición que experimenta el Vaticano, ¿hay una debilidad de la fe o no? Bueno, hay una concepción errónea, de hecho, esa es parte de las discusiones que hay dentro del cónclave. Hay un segmento importante de la iglesia. Date cuenta lo siguiente, Frankie y doctora Ishi. De los 3 últimos velorios papales, el que menos concurrencia tuvo fue el de Papa Francisco. Sí. El velorio del Papa Juan Pablo II fue fue el velorio con mayor cantidad de personas en el mundo, más de 4 millones de ¿A personas. qué atribuyes tú eso? A la cercanía que el Papa Juan Pablo II tuvo con la humanidad. Vino aquí a República Dominicana. Sí, lo recuerdo. Pero además fue un papa con mucha capacidad de enlazar. En el caso de Ratzinger, fue un papa muy amparado en la doctrina de la Biblia, en la aplicación férrea de la doctrina, pero tuvo mayor capacidad que el papa. El mundo ha tomado un giro tan, yo no quiero decir moderno, pero un cambio muy drástico y muy radical. ¿Se aleja la Biblia de la actualidad que vive el mundo hoy? Yo pienso que desconfigura un poco la misión del creyente. La Biblia establece cuáles son los parámetros de la fe y la fe tiene un objetivo claro. Usted puede cambiar el camino, pero nunca la meta. Sí. Si la meta es la salvación, usted no puede desconfigurar esa meta por usted estar creyéndose que va a acaparar a todos los segmentos sociales. Mira, nosotros... No hay forma de complacer a todos. No, es que no se puede. Es que no se puede. Mira, nosotros somos herencia judeocristiana. Nosotros no tenemos problema con las exclusiones de tercer sexo, según ellos, LGTB. Pero no es verdad que la Biblia ampara a ese tipo de personas. O sea, un hombre que se case con otro hombre, aunque lo diga el Papa quien lo diga, no va para el cielo, amparado en la Biblia. Ahora, si tú vas a destruir la Biblia, posiblemente haya un tercer cielo para los homosexuales, para las lesbianas, para los hechiceros, para los ladrones y para todas las personas que se apartan de la doctrina de la fe. El principal mérito de la fe, de la herencia de Jesús en la tierra, está amparada en la disciplina del ser humano. Y la disciplina es ser correcto, no robar, no hablar mentira. Ahí están los mandamientos. Entonces, al final, yo pienso que la iglesia, bajo el papado de Francisco, desconfiguró un poco los drivers por el cual transita la fe cristiana. Ahora, y de ahí nace la 95 tesis de Martín Lutero. Fue precisamente por eso, por una desconfiguración del creyente.
sin la iglesia hay resistencia, como la hubo en los feligreses, entonces la iglesia podría verse con un papa conservador. ¿Por qué? Porque el mundo va girando hacia allá. Donald Trump, el propio presidente de Rusia, Xi Jinping, que aunque no es creyente de la fe, en China no se establece eso de que dos mujeres se van a casar y que son parte del posmodernismo. Pero además en Turquía, la mayoría de los países del mundo, las civilizaciones más concurridas del mundo, no establecen ese tipo de conductas. Bueno, son las 11:35 minutos, esto va rapidísimo y hay muchos temas para tratar con Janel. Vamos a darle seguimiento en los próximos días a todo lo que ocurre en el Vaticano. Yo quiero que hablemos de lo que pasó en Europa el pasado lunes. ¿Cuál es tu opinión de ese apagón que yo refería, de la importancia que tuvo la radiodifusión abierta en toda Europa, específicamente en España? ¿Qué tú crees que se produjo ahí? ¿Fue como dicen, podría ser una avería, pudo haber sido una conspiración? Porque eso no se había visto. Hay 3 tesis referentes al apagón de la península ibérica, porque no solamente fue España, también en Portugal hubo un apagón parcial. ¿Qué tú piensas que pasó? Porque al final, tú sabes que salen las teorías conspirativas. Yo estuve muy pendiente a toda la reacción de la gente y corroboramos de manera pública y visible para el mundo completo el impacto negativo del tema de las redes sociales, de toda la tecnología. Pero ¿qué tú piensas? Mira, la vida desde la concepción es una conspiración. Los espermas que no pudieron pasar por donde usted pasó, piensa que usted conspiró y que llegó al útero. Ellos no llegaron. Entonces, la vida ellos no llegaron, ellos se murieron en el camino. Sí, pero piensa que usted conspiró y que tuvo ese favor. Mira, yo pienso, hay varias teorías respecto a la matriz energética de España. Hay que decir que España tiene la mayor cantidad de energía renovable de toda Europa. Mucho más de la mitad de la energía española viene de fuentes renovables, hidráulica, fotovoltaica, eólica. Entonces se establece de que hay un segmento importante de energía nuclear que increíblemente después de la guerra de Rusia y Ucrania, los parlamentos europeos han colocado la energía nuclear como energía limpia. ¿Cómo? Porque claro, para desconectarse de la dependencia del gas de Rusia, que fue un gancho que cayeron los europeos en esa guerra de Rusia y Ucrania y lo están pagando con esto. En este pequeño apagón de la península ibérica, los españoles perdieron por economía formal entre 1.500 y 1.700 millones de euros. Y en la economía informal perdieron alrededor de 1.300 millones de euros. O sea, estamos hablando que en promedio los españoles, por ese pequeño apagón, ese detalle, perdieron alrededor de 3.000 millones de euros de su economía. Ahora, se establece de que hubo una falla en la matriz energética porque la demanda era de 25 gigas y la oferta era de 26, pero que hubo un apagón de 15 y que de repente la red salió por un tema de seguridad automática. Si es así, bueno, no hay que buscar conspiraciones, ni terrorismo, ni nada de eso. Simplemente que la red falló y que los españoles se dieron cuenta de la desgracia que vive Cuba de forma permanente. Porque en Cuba llega la luz por pocos minutos y viven en esa desgracia. Y qué bueno, y no me alegro por el apagón, pero qué bueno que el resto del mundo entienda cómo vive América en muchísimos sectores. Janel. Tenemos un dato, discúlpame, Frankie, te voy a interrumpir, porque tú siempre vives interrumpiendo. Janel, tuvimos un dato el lunes en donde se hablaba un poco del tema que nos apasiona, en el que yo creo y debo de hacer un alarde público, que eres de las pocas personas sin apasionamiento respecto a un tema, sin apasionamiento de parcializar la verdad en lo que se expresa. Y es, por supuesto, los temas geopolíticos y migratorios. El lunes tuvimos un reportaje, un escrito, en donde se ventilaba de que diario, por las estadísticas del año pasado, diario tuvimos inscripción de aproximadamente 79 haitianos en el libro de extranjería, todo basado en el número total.
Y yo quiero que le aclare a la población. 79%. No, No. 79 personas diarias. A diaria. Diarias. O sea, las estadísticas. Y resulta que quiero que le aclare a la gente, ahora que estamos en el punto bien convulso de todo el tema migratorio, las repatriaciones, ¿derecho humano es igual a derecho migratorio? No. Se están Empecemos por ahí. confundiendo. Hay muchas confusiones porque todo esto es un plan. Yo quería dejar ese tema para el último tramo, ese tema migratorio, si me lo permiten. Y antes de la pausa, que ya estamos encima del tiempo, preguntarte brevemente, abusar de tu presencia, de tu amistad y de tu confianza. Mira lo que tenemos aquí. Te lo voy a enseñar del teléfono, del panorama digital. Dice el historial de acusaciones que pesan contra el diputado Gori Moya: narcotráfico, soborno, asociación de malhechores y defalco al Estado. Eso está en mi teléfono, pero es una publicación de Panorama Digital. Te hago esta referencia porque él intimó a uno de los compañeros del Panorama de la Mañana, pero ya hubo un escarceo con la seguridad, creo que de Faride, de la vicepresidente, con una periodista, pero también hubo una intimación de David Lanfranco por el amigo del Propet. Hay una, no sé, como hay una, se le mete el diablo a mucha gente Ay, Dios, Frankie, deja de estar mencionando ese pero tiene que pájaro. ser que se le mete el diablo a gente cuando llegan a una posición política. Yo quisiera una reflexión tuya. Sé que, y cuando te digo que abuso de tu presencia es porque sé que tú tienes amistad con, por lo menos con la ministra de Interior y algunos de funcionarios. Mira, ¿Qué te parece esa disposición después que tú le dices 16 años ladrones a todo lo que hace el otro? Entonces ponerte en esa actitud de que, cuidado conmigo, que yo no. Mira, sí, realmente yo soy amigo de Faride de mucho antes de ser diputada. Hicimos radio juntos en Valga la Cuña, Radio Universal. Y yo considero que mis amigos del actual gobierno y del pasado gobierno y del futuro gobierno tienen que entender lo siguiente. La labor sagrada del periodismo, de la comunicación, del libre acceso a la información, incluso de la opinión personal, debe ser siempre tolerable ante cualquier actitud judicial y cualquier impulso. ¿Por qué? Porque un comunicador puede señalar, puede decir, puede investigar, puede simplemente cuestionar. O puede preguntarte sobre un tema que a ti no te convenga o no te favorezca o simplemente te moleste. Pero intimar a un medio de comunicación y a un comunicador, pienso que es una de las principales torpezas que cualquier funcionario público en cualquier gobierno del presente o del futuro haga. Yo soy un político y todo el mundo lo sabe. Claro. Pero yo creo que la relación entre Estado y medio debe ser una relación favorable. El comunicador es el contrapeso, es el equilibrio que da verdad a un Estado democrático. Regularmente la clase política, sobre todo la clase política latinoamericana, nunca juega su papel. El papel lo juegan los medios de comunicación. Y muchas veces la piedra angular para que un Estado cambie de partido inicia en un proceso de investigación periodística, que es el verdadero garante. Ahora, también aquí tenemos que entender lo siguiente. Aquí hay personas que se han configurado dentro de un espacio de comunicación para hacer cosas no santas. Chantaje y medio, pero muchísimas diabluras, porque de esto hay de todo. Sin embargo, este medio, y repito, no porque estoy aquí sentado, yo conozco a Miguel, somos amigos, y conozco a Lanfranco. Yo no pienso que ellos tengan actitudes. Pero escúchame, te voy a interrumpir ahora. Yo puedo hacer una denuncia, tú como funcionario que sea en algún momento, mira, yo quiero que Janel diga qué es lo que está pasando con tal compra, con tal cosa. Dilo, mira, Frankie, lo que pasa es esto y esto y esto, y ya no hay que Pero es demandar. que la cuestionante, déjame decir lo siguiente, las cuestionantes, por ley, todas las instituciones públicas tienen un departamento de libre acceso a la información. Ese departamento debe de colgar todos los contratos que instituciones públicas hagan. No es necesario preguntar, debe estar ahí colgado. Debe estar colgado en la página. Entonces yo pienso al final, yo no estoy de acuerdo, no apoyo ese tipo de conducta. Y hay una frase de uno de mis libros favoritos que dice, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción.
Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Sueños son. Ujú. Son Ojalá. son las 11:45 minutos. Vamos a hacer la última pausa de Con Todo al Aire, el programa que habla y deja hablar. Y entonces entramos a la interrogante específica y puntual que hizo la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches a nuestro invitado de hoy, Janel Ferreras. Adelante. Son las 11:46 minutos de la mañana, miércoles 30 de abril. La doctora Iches reformula su interrogante a nuestro invitado de hoy, Janel Ferreras. Por favor, acláranos si derecho migratorio es derecho humano. No, para nada. El derecho migratorio lo establece el Estado receptor. O sea, la República Dominicana, Estados Unidos, la República de Jamaica, la República Federativa de Brasil, te da el derecho para que tú entres al territorio a través de un visado de turista, de un visado laboral, de un visado de reunificación familiar. Y tú a partir de allí tienes un derecho migratorio. Pero el derecho migratorio no se da per se del ser humano. O sea, es una cortesía del Estado receptor. El derecho humano sí es un derecho universal, que usted tiene derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a los espacios públicos, derecho a transitar, derecho a todo. Pero para tú tener derechos humanos dentro de un territorio que no es tu territorio, debe de primero tener derechos migratorios, que no tiene la mayoría de los haitianos. Ahora, ¿qué sucede? Y muchos venezolanos tampoco lo tienen. Sí. Pero en el caso de los venezolanos no representan una amenaza para la República Dominicana en ninguna de las esferas. Ni en capacidad de parturientas, ni en capacidad de compromisos históricos. Ni tampoco en asumir lo que son espacios pertenecientes de manera directa al dominicano. Pero que la crisis venezolana explotó a partir de la llegada al poder de Hugo Rafael Chávez Frías y se incrementó con la llegada de Nicolás Maduro. Ahora, la República Dominicana, que ha recibido la mayor cantidad de venezolanos en el Caribe, y qué bueno, porque nosotros somos hermanos de Venezuela. Nosotros somos hermanos y amigos de Venezuela. Que ese gobierno de Hugo Chávez nos tiró la toalla en Petrocaribe. Fue solidario con nosotros, pero no solamente eso. Juan Pablo Duarte muere en Caracas. Y nosotros, en la década del 70 y del 80, los dominicanos tenían 3 destinos para emigrar. Nueva York en Estados Unidos, Caracas en Venezuela y Barcelona en España. Eran las 3 ciudades. Pero tú nunca has visto a una venezolana y a un venezolano debajo de un puente en la Máximo Gómez teniendo sexo en horas del día a la luz pública, como ayer salieron unos haitianos. Tú nunca has visto a un venezolano quitarle la vida a un dominicano para robarle la venta del día. Tú nunca has visto a un venezolano expresarse de forma despectiva del presidente de la República. O sea, los venezolanos son una civilización ordenada. Los haitianos son un conglomerado de seres humanos primitivos y salvajes. Dice el medio, creo que fue Ricardo Nieves que subió, el profesor y amigo Ricardo Nieves, de que 79 niños haitianos nacen todos los días en el territorio nacional. Desde la creación de Saint-Domingue, los africanos, convertidos luego en haitianos a través del pacto de Bois-Caimán, no les gusta nacer por clínicas. De cada 4 niños haitianos que nacen, 3 nacen con cimarronas, comadronas o parteras. ¿Qué significa eso? Que no son 79 diarios que nacen aquí. Multiplícalo por 79 de los que están contados. No, 79 por la vía civilizada. Los haitianos que nacen en las montañas, que son muchos, nacen a través de su método antiguo. Pero es muy probable, y atención país a esto que voy a decir aquí, es muy probable que en los últimos años, en el territorio dominicano, estén naciendo más haitianos que en el territorio haitiano. Pues eso sería grave. Eso es grave. Entonces, nosotros tenemos aquí una desgracia que yo no entiendo, y reitero, los partidos políticos del sistema, los que tienen el derecho de agenciarse el favor del pueblo, están cometiendo un grave error. El presidente de la República toma unas medidas que yo la veo saludables. El presidente de la República ha equipado a migraciones con camiones de deportaciones dignas, hasta con aire acondicionado. Y baño. Cosas que no vemos en ningún país del mundo.
Y la respuesta que da uno de los principales partidos de oposición, corresponsable a la crisis, porque gobernó aquí durante mucho tiempo, los últimos 25 años, me refiero al PLD, hace una rueda de prensa para ponerse del lado contrario a la historia, creyendo de que oponiéndose a las medidas del gobierno hace oposición. Y yo le voy a decir lo siguiente aquí a todos los partidos. Si siguen llevando al pueblo dominicano al rincón de los lamentos, se va a meter en cualquier momento quien va a resolver el tema haitiano, que es el vengador social. El pueblo. El pueblo lo va a elegir, lo va a construir, lo van a parir y va a ser un asunto que posiblemente nos lamentemos, pero no hay otra salida, porque la democracia está fijando ribetes de que no se pueden poner de acuerdo. El presidente, que es el presidente de la República, no es el presidente del PRM, y tienen que entender lo siguiente: el presidente de turno, no importa cómo se llame, es el líder del país. Es el líder del país. El presidente de turno, por términos democráticos, es el que está llamado a hacer la mesa de ¿qué? De consenso nacional. Pero eso el lunes ocurrió porque el presidente anunció precisamente en la semanal que iba a solicitar un encuentro con los expresidentes. Pero solicita el encuentro y la respuesta que da uno de los partidos del sistema Claro. es oponerse Claro. a las medidas del gobierno y colocarse del lado contrario. Bueno. En el caso de la izquierda, que quiero hacerle un llamado a la izquierda dominicana. Yo no sé ¿Tenemos por qué. izquierda? Sí, tenemos izquierda porque marchan y fijan posiciones. Claro. Y se hacen llamar la resistencia de Camaño. Quería Mira, hablar de eso desde el principio del programa, pero con el asunto del Vaticano y posterior otros temas que tratamos, se nos ha ido el tiempo. Quedan un par de minutos para que tú desarrolles eso. la izquierda tiene que revisarse. Pero la izquierda no puede estar siempre del lado contrario de la vida. ¿Y cómo es posible que el pueblo dominicano tiene una tragedia con una población primitiva que nos amenaza la soberanía, que nos amenaza, nos quita los espacios públicos? Y usted va a venir a marchar al altar de la patria para colocarse del lado contrario a la historia. Dice la periodista famosa, acreditada, quizás ya no tan creíble como en años anteriores, Altagracia Salazar, que el gobierno está auspiciando la antigua orden dominicana, dándoles recursos. Yo pienso que ella tiene derecho a decir eso. ¿Y razones para decirlo? Ninguna. Lo que pasa es que el ladrón juega por su condición. Sí, Como ella ha dicho, que ella sí fue financiada por organismos internacionales como la USAID, yo le quiero decir al pueblo dominicano que no crean en nadie, no crean en lo que nadie diga, crean en lo que hacen. Yo veo que los haitianos exigen en el territorio dominicano aquellas cosas que no exigen en Haití, porque todas esas marchas, todos esos derechos humanos, todos esos derechos a parir, todos esos derechos a conchar, todos esos derechos que tienen los haitianos aquí, ¿sabe dónde que lo tienen? Es allá. Es en Haití que lo tienen que tener. Yo les voy a leer dos titulares. Y hay algo muy particular para estar en consonancia con lo que dice Janel. Ellos están defendiendo en el lugar equivocado. Claro, pero porque nosotros se lo permitimos. Ellos son muy guapos aquí. Quiero decir esto es una posición personal. Tú no puedes salir de donde te corresponde a defender lo que supuestamente tú quieres en el nuevo lugar. Claro, Ellos y lamentan las deportaciones, como que si el Estado dominicano le pertenece. Y los dominicanos, le voy a decir lo siguiente también, porque a este pueblo hay que llamarle la atención. Este pueblo está desorientado. Totalmente. Dejen de hacer negocio con los haitianos. Dejen de subirse en transporte público con un haitiano que anda conduciendo sin licencia, sin permiso, sin acta de nacimiento, que no sé hasta qué punto la DGC permite que rutas completas de guagua sean haitianas. No, pero eso es grave. No, y te voy a decir lo siguiente. Yo pasé en el día de ayer por un lugar en donde se armó un tapón y cuando logro pasar es que hay una iglesia completa de personas haitianas. Y estaban saliendo de un culto, pero en el frente de donde estaban haciendo como una, vamos a decir... La iglesia van a tener que refundarla también, porque la labor de los rabacucus, que son haitianos todos, es destruir la buena costumbre de la fe cristiana en el pueblo dominicano. Los rabacucos que vemos en las redes son haitianos. Están ligados haitianos y tecatos.
Oh. Y hay algo particular. preciosidad. Qué preciosidad. Todos aquellos que se creen en un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Deberían de irle a hacer frente a sus pandillas. El exceso de libertades y desgarantías democráticas va a producir lo que ha de llegar 100 años después. Yo tenía un vecino en la zona rural donde yo me crié siendo niño, en Bonao, en Los Pedregones, que decía: la democracia hiede. La ¿Eso es de verdad? democracia en exceso es un problema porque entonces rompe el saco de la prudencia. Escuchen esto. Ay. Escuchen esto. Dominicanos secuestrados en Haití porque fueron a buscar un brujo. Fueron a brujear a Haití. Yo lo veo bien eso. Debieron dejarlo allá, ¿no? Claro, porque si tú tienes la capacidad de ir a un territorio que se lo está llevando quien lo trajo, De que a buscar respuesta por la muerte de un familiar que supuestamente lo vendieron. Mira, si la brujería fuera real, Haití fuera Dubái, Haití fuera Hollywood, pero Haití es el territorio más pobre del continente americano, creyendo en esa desgracia. Anel, muchas gracias por tu visita de nuevo. Te voy a dejar solamente la pregunta para tu próxima presencia aquí. ¿Qué va a pasar en 10 años con lo que estamos haciendo ahora? Algo va a pasar. Cerquita. Grandes en los deportes en breve. Panorama FM 96.9